¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y hoy es martes 7 de julio del año 2020 y venimos cargados con una cantidad de información interesante. Por ejemplo, ¿qué es el MAGA Trade? También, indudablemente, que hay otra posibilidad, otro trillón más. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud y las noticias, porque esto es factores económicos. Adelante. Bueno, y hoy le queremos dar las gracias, aparte de todos ustedes, a todos los que detrás de bastidores nos están apoyando a que este programa salga. Les pedimos obviamente que se suscriban a nuestro canal, ahí tienen la campanita que nos pone el equipo de producción y muy importante, por favor, que nos hagan un like, porque es la manera en cómo ustedes nos premian en todo el esfuerzo que estamos haciendo, además de hacernos sus preguntas, porque es la manera como sabemos exactamente lo que ustedes quieren saber. Fíjense ustedes, hay rumores de que antes de que el Congreso en los Estados Unidos vaya a lo que se llama el receso del verano, el presidente Trump y el equipo de la Casa Blanca quiere que se apruebe un paquete adicional que puede estar por el orden del otro trillón de dólares, que son cifras enormes, aunque ya hemos estado acostumbrados por lo que viene pasando en la economía. También es interesante que nosotros veamos y analicemos qué es lo que pasa con la Organización Mundial de la Salud y qué es lo que ellos están diciendo ahora, porque es realmente preocupante, hay que llamarlo por su nombre como es, y hay fechas históricas y obviamente tenemos miedo de que pueda pasar el peor escenario. Vamos a pedirle ya al equipo de producción que nos empiece a colocar los índices financieros para que ustedes vean cómo las bolsas tuvieron un pequeño retroceso el día de hoy. En el caso del Dow Jones cayó cierto porcentaje por encima del 1,5%. Indudablemente es una de las compañías más importantes, las que están dentro de ese esquema, y viene teniendo un retroceso que pudiese marcar retrocesos adicionales. Después tenemos el Standard & Poor's, que obviamente retrocedió menos, que son las 500 compañías más grandes que hay en el sector de los Estados Unidos en sus diferentes áreas. Pero si ustedes ven ahora la parte de las tecnológicas, ustedes se dan cuenta que aunque retrocedió, no retrocedió de igual manera, e inclusive el índice de Nasdaq volvió nuevamente el día de hoy a hacer un high, es decir, tocó y rompió el anterior nivel más alto histórico y retrocedió. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver en la noticia. Willie May, ponles ahí la noticia más importante que definitivamente marca el día, que es qué es lo que está pasando con el coronavirus. ¿Qué es lo que sucede allí? Está una cantidad de cosas sucediéndose que definitivamente nos dejan sin aliento, como por ejemplo, ¿cuáles? Fíjense ustedes, en el caso de Nueva York y New Jersey, ahora le están pidiendo a muchos más estados que si van a viajar, por favor tengan una cuarentena voluntaria. También estamos viendo que definitivamente ahí lo ven, lo que pusimos en la parte de producción, que no se detiene. Presidente Bolsonaro tiene coronavirus, definitivamente vemos casos enormes en la Florida, casos enormes en Texas. Uno de los miembros del gabinete dice que esto se debe a que hay más tesis, pero otros miembros del gabinete que tiene que ver con la parte de la fuerza del coronavirus, que es la fuerza, digamos, las personas que se encargan de dar la parte periodística al respecto, dicen no, esto no tiene que ver porque se estén testeando más personas, hay una estampida de crecimiento. ¿Y cuál es el temor? Y aquí hago un llamado importante. El temor es que, como pareciera ser, se acaben las camas de cuidados intensivos y por no tener tratamiento pudiesen morir personas que pudiesen salvarse. Recuerden ustedes que yo estoy dando este programa, pero todos podemos correr el riesgo, así que hago un llamado general, mundial, para todos los que me están mirando, de que las cosas parecieran ponerse bien complicadas. Después nosotros, ¿qué fue lo que observamos? Bueno, para entrar en materia económica, observamos lo que pasa con las líneas aéreas. Las líneas aéreas están diciéndole a las autoridades: nosotros estamos otra vez en peligro de no poder cubrir ciertas cosas, y por eso están negociando cada una por separado ciertos préstamos adicionales, aparte de lo que ya les entregó el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque empiezan las cancelaciones. Les pongo un ejemplo. Yo mismo cancelé ciertos viajes porque obviamente no me puedo mover de Massachusetts a Florida, donde viven mis hijos, porque obviamente hay miedo de que ahora tuviese que regresar teniendo una cuarentena y no poderles llevar ni siquiera este show. Ahí nosotros estamos viendo en pantalla la ayuda adicional que están pidiendo las aerolíneas. Y creo que hoy vamos a hablar en términos de gráficos, si nos los puedes poner ahí, Willie May, con respecto a cómo se han comportado ciertas aerolíneas en periodos de un mes. Por ejemplo, fíjense ustedes, American Airlines cayó hoy, precisamente por el coronavirus, casi 7%, y en un mes 41%. Ustedes lo que pueden medir es la volatilidad enorme. ¿Qué es la volatilidad? Pues ese acordeón de hacia arriba y hacia abajo en ciertos precios. Después nosotros, ponme la otra línea aérea, creo que estábamos analizando United Airlines, UAL.
cayó hoy 7,55% y en el mes por encima del 31%. Eso nos denota el temor que hay de quienes están tomando posiciones de seguir en las líneas aéreas, puesto que definitivamente hay pilotos que se acogen al plan de retiro temprano, hay gente que se está mudando hacia otras áreas, porque definitivamente la situación, como yo les digo, es complicada y la gente tiene miedo. Y como me lo decía el equipo de producción, imagínense ustedes que ustedes viajen y que ya corran un riesgo en el avión para ir a una ciudad donde te vas a quedar encerrado en un hotel, porque también, como ustedes saben, en la Florida, en California, en Texas, pues indudablemente la gente está recogiéndose nuevamente. Por eso yo prefiero pensar en términos positivos, pero hay mucho miedo con lo que puede pasar en esto. Después, otra de las cosas que observamos con respecto a una compañía que probablemente muchos conocen, que se llama Uber, es básicamente cuál fue el siguiente paso que tomó. Y Uber, pues indudablemente lo que hizo fue comprar una de las compañías interesantes que está de una manera u otra tratando de hacer una disrupción en cómo se hace la entrega o el delivery de la comida. Entonces, fíjense ustedes, ellos trataron de comprar una compañía que se llama Grubhub y no pudieron hacerlo. Sin embargo, ellos pudieron comprar esta compañía que se llama Postmate. Y indudablemente el deal o el trato que hicieron fue entregarle 2 y tantos billones de dólares a cambio de acciones. Es decir, yo valgo tanto en la bolsa, te entrego el equivalente a 2 y tantos billones de dólares. Uber está en expansión, porque como ustedes van a ver en un momento, ellos se dieron a un precio X en la bolsa hace un año atrás y han venido cayendo, porque el modelo de negocio, así hay como lo ven en pantalla, ellos hoy ganaron un poquito más del 0,90%, pero ellos han caído desde el IPO, que fue en mayo, 21,05%. Ese IPO, para que tengan una idea, salió a 45, pero realmente su primera negociación fue a 42 y por eso se denota esa caída del 21%, porque el modelo de Uber obviamente está siendo bastante mirado con lupa luego de que tuvimos antes del coronavirus problemas con una compañía que se llama WeWork. Después, definitivamente lo que estamos viendo con respecto a Postmate, que es interesante, quiero que te pares ahí un momentico, Willy May. ¿Qué es? Es el hecho de que esta compañía trabaja con inteligencia artificial. Y al trabajar con inteligencia artificial, Uber compra la compañía no solamente porque tiene un algoritmo de a dónde deben ir las órdenes cuando la gente pide pedidos de comida, sino que esta compañía tiene la posibilidad de que ese algoritmo pueda perfectamente impactar cosas diferentes a la comida. Como discutíamos en la mesa de trading el día de hoy, pudiese inclusive ser un target para Amazon, que requiere este tipo de compañías para la logística de entrega de pedidos. Así que definitivamente Uber está entrando en otra etapa y el CEO anunció hoy que definitivamente se iban a convertir en una compañía profitable, es decir, que iban a ganar dinero, porque muchas de estas compañías, aunque tienen facturación, todavía no cubren los costos porque están en proceso de expansión. También hubo otra cosa interesante con respecto a lo que es el anti-money laundering, que es básicamente todos los peligros que ven los bancos sobre cuentas que pudiesen generar algún tipo de problema. Hubo un señor que estuvo metido en algunos escándalos a altos niveles con tratar de tener sexo con menores de edad. Este señor apareció suicidado, como se dice, porque pudiese ser que lo suicidasen en alguna cárcel porque tenía conexiones con los Clinton, con los Trump, inclusive con la familia real británica. Resulta que Deutsche Bank, que es un banco obviamente importante en Europa, fue motivo de vamos a verlo así, de una multa de 150 millones de dólares porque ellos hacían negocio con ese cliente y no habían tomado en cuenta toda la cantidad de banderas rojas que se prendían en los sistemas de compliance, que es como se llama en Estados Unidos. Inclusive estuvimos haciendo una investigación de que ellos fueron bancos corresponsales de bancos más pequeños, y de eso vamos a hablar más adelante. Ahí ven la foto de Einstein, creo que es el apellido de él, lamentablemente murió, y obviamente Deutsche Bank ha venido definitivamente errando más que proporcional, multa tras multa tras multa, porque es muy importante la parte de compliance. Para que ustedes vean allí, ellos cayeron hoy 1,31%, pero han caído casi 70% en 5 años, así que en definitiva ha sido una acción que ha venido cayendo, disminuyendo y perdiendo valor para sus accionistas. Desde el punto de vista entonces de lo que conlleva la parte específica de compliance, al menos en los Estados Unidos los organismos reguladores están funcionando. Ahora yo les voy a hablar de dos cosas importantes desde el punto de vista de aprendizaje. Vamos a también a hacer énfasis que mucha gente que me está mirando está esperando que yo hable lo que dice nuestro título, que no es más que, obviamente, cuál es la fórmula infalible
para invertir en la bolsa. Y yo hago un llamado ya a producción para que nuevamente se acuerden de hacer una oportunidad de vernos en nuestras redes sociales, de seguirnos, de suscribirse y obviamente de darnos like. Ahora, desde el punto de vista de lo que son las plataformas de trading, que es básicamente lo que ustedes vieron ahí en pantalla, yo voy a tomarme aquí un minuto rápidamente. Son todos esos mecanismos electrónicos que básicamente se manejan ahora a nivel de internet y de servidores dedicados, donde los traders mandan sus órdenes. Por lo general, similar a cuando ustedes están viendo todas estas compañías que proliferan en lo que se llama la educación financiera, porque le ponen a usted enfrente una pantalla para que usted realice órdenes de compra y órdenes de venta. Desde el punto de vista institucional, esas mismas plataformas con un poco mayor grado de sofisticación son las que se usan para mandar una cantidad enorme de órdenes que pueden ser inclusive concatenadas con hojas de Excel donde está el portafolio del cliente o con cosas mucho más avanzadas desde el punto de vista de riesgo. Pero en conclusión, como nosotros vamos a ir llevándolos a ustedes en este proceso de aprendizaje a lo que son todas esas plataformas para que ustedes entiendan qué se puede y qué no se puede hacer desde el punto de vista de negociación o trading o desde el punto de vista de inversión, es importante que yo lo vayamos a señalar porque realmente todos estos traders son los que trabajan directamente con todas estas máquinas que en definitiva van a servidores donde hacen un match, órdenes de compra y órdenes de venta, y también vamos a hablar que dependiendo de la distancia de donde está el servidor, por darles un ejemplo, el servidor está en New Jersey, que es donde están los servidores de la bolsa de Nueva York, hay una cosa que se llama el colocation, y disculpe que trate de esta parte de aprendizaje, pero esto es lo interesante y lo importante del programa. Ese colocation es lo que hace que de donde tú mandes la orden hay unos milisegundos en esa superautopista de la información para que haga un match entre una compra y una venta. Yo solamente les quería dejar este ejemplo de lo que son estas plataformas porque vamos a ir viéndolas y probablemente el día jueves vamos a verlas gráficamente para que examinemos un par de ellas para que ustedes entiendan antes de siquiera adentrarse como profesionales o como inversores en el mundo del dinero y de la bolsa. La otra parte importante es lo que es el MAGA Trade. ¿Qué es el MAGA Trade? Bueno, es bien cómico. ¿Por qué MAGA? Han sido las iniciales de una frase que el presidente Trump ha dicho de Make America Great Again, que significa haz América de nuevo el gran país. Eso básicamente es lo que significaba, decía Donald Trump que era el significado de MAGA. Pero para que ustedes vean lo interesante, hay una cosa que se llaman las compañías del trillón. Y dentro del valor de capitalización, obviamente el valor de capitalización de la compañía, que es el valor de la compañía en la bolsa, las acciones de circulación multiplicadas por el precio, Microsoft, Amazon, Google y Apple están en el trillón de dólares y según mi equipo de producción, Google, que era la que estaba más rezagada, volvió a tocar, volvió a subir y se puso por encima del trillón de dólares americanos desde el punto de vista de capitalización. Es interesante porque ahí Donald Trump obviamente habla de esas compañías que pertenecen al trillón de dólares y que son las que marcan la economía y que como ustedes también pueden ver, son empresas tecnológicas que han tenido un gran, enorme crecimiento en cuota de mercado en esta fatídica crisis del coronavirus. Bueno, y ahora pasamos a la parte final del programa que viene con la reflexión del VIX. Como ustedes saben, estamos en el mes de julio, un mes de verano, un mes caliente, donde en el estudio donde yo estoy también hace un poquitito de calor. Pero ¿qué es lo importante con respecto a eso que nosotros decíamos al principio en el título? Víctor, ¿y cuál es esa fórmula infalible para invertir en la bolsa? Bueno, y yo me atrevo a aseverar esta noche, independientemente de que ustedes hayan escuchado lo que hayan escuchado allá afuera, no existe. Y esa es la gran realidad y esa es la gran verdad de todo este mundo del dinero y de la bolsa. No existe. De hecho, nosotros vemos personas que jamás siquiera han agarrado un libro de finanzas e invierten en ciertas compañías y pueden duplicar el dinero no porque fueron expertos, sino porque tomaron en cuenta ciertos datos y esas compañías estaban en una senda en crecimiento. Sin embargo, vemos muchas personas que saben de finanzas, de matemática financiera, de arbitraje, de una cantidad de conceptos enormes estadísticos y cuantitativos que pierden dinero pronosticando hacia dónde deberían ir las curvas y la estadística de inversión. Entonces, lo más interesante es que es una de las profesiones más complicadas. Yo lo conversaba inclusive con mi papá y mi papá me decía, Víctor, es una situación que genera mucho estrés y en la medida que vas creciendo como ser humano te genera menos estrés porque empiezas a entender, óigase bien lo que les voy a explicar esta noche y con eso termino el programa, solamente invirtiendo garantizas que ganas dinero. Especulando o invirtiendo como ustedes creen a corto plazo, los riesgos son enormes. Y dentro de este programa nos vamos a encargar conjuntamente con nuestros sponsors y la FIM,
Wall Street Sur y los otros que se nos unen en esta gran cruzada de alfabetización financiera, de hacerles entender cómo controlan el riesgo para que puedan perfectamente entender cómo ganar en la bolsa, no solamente porque sea un vehículo para que ustedes manejen sus portafolios, sino que sea un vehículo para que ustedes, sus nietos y todos sus familiares que quieran trabajar en finanzas empiecen a comprender cómo tener un trabajo y cómo realmente poder entender cómo tener un poco de independencia desde el punto de vista del sector donde te ubiques dentro de la finanza. Me despido de ustedes muy contento. Definitivamente les damos las gracias a todas las plataformas de distribución que hoy las nombro. Factores de Poder, el periódico El Venezolano, Wikipedia, el periódico donde ahora yo soy uno de los partners principales que está en Boston, que se llama El Mundo Boston, el equipo de producción que en definitiva hace posible que todos estos programas vayan de una u otra manera siguiendo, sí, como ven en el símbolo ahí, suscribirse, darnos like, hacernos preguntas, criticarnos, creemos en la crítica. Somos partidarios de la democratización de lo que usted cree de nosotros y es muy importante. Muchísimo cuidado, por favor, con el coronavirus, porque definitivamente, aunque permanecemos optimistas, sí, tenemos miedo y es importante que usen su máscara y que usen cualquier mecanismo de precaución más allá de la batalla política que estamos viendo en la información cruzada, donde algunas veces no sabemos qué es la verdad. Les agradezco muchísimo, buenas noches y se despide de ustedes Víctor Hugo Rodríguez y será hasta el jueves. Gracias.